floreciendo en libertad, como una flor en... El Señor nos permite traer esta palabra, una palabra de reflexión, una palabra que va a ser de bendición para nuestras vidas. En este día la palabra del Señor que traemos está en Primera de Samuel 1:1 y todos conocemos la historia de Ana, que la palabra nos enseña que Ana era una mujer estéril, dice la palabra de Dios, que Ana no podía tener hijos, pero dice la palabra de Dios que su esposo le da una porción especial. Había una porción especial que su esposo le daba a Ana, porque la palabra de Dios nos enseña que él amaba a Ana, su esposo amaba a Ana. La palabra del Señor nos habla que estaba Ana y estaba Penina, pero Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos, era estéril y su esposo le daba una porción especial a ella. Pero algo que el Señor nos enseña en esta historia es que a pesar de que Ana tenía una porción especial de su esposo, ella no se conformó con esa porción especial de que su esposo le daba. Ana sabía que había algo más para su vida. Ana sabía y ella tenía una necesidad en ella, y la necesidad era que ella quería tener un hijo. Ana era estéril. La palabra del Señor nos habla y nos enseña que en el Antiguo Testamento la esterilidad, ¿verdad?, era un sinónimo de vergüenza, de maldición. Y Ana se sentía así, se sentía mal por su condición de esterilidad, se sentía con vergüenza, ella se sentía que estaba bajo maldición por ser estéril. Pero una de las cosas que nos enseña esta palabra es que Ana no se conformó. Ana no se conformó con ser estéril y dijo, bueno, yo ya soy estéril, no voy a tener hijos, no puedo tener hijos. Y no se mantuvo declarando sobre ella esta esterilidad, sino que Ana cogió esa confianza, esa fe, aferrándose al Padre, aferrándose a Dios, que Dios podía hacer un milagro en ella. La palabra del Señor nos enseña que dice que Penina la atormentaba. Y una de las cosas que hace Satanás en nuestras vidas es atormentarnos. Cuando nosotros nos sentimos que no sabemos, que no entendemos cuál es mi propósito en mi vida. Estamos muchas veces caminando sin propósito, nos sentimos secos espirituales, nos sentimos estancados espirituales. Muchas veces en nuestras vidas nos sentimos como estériles espirituales, que no producimos, que no hacemos nada, que queremos avanzar y no podemos, intentamos avanzar y nos cuesta. Es una condición en nuestras vidas bien fuerte. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo nos atormenta, nos pone ideas, pensamientos cerrados, pensamientos negativos. Tú no puedes, tú no vas a salir de esta situación, tú no vas a salir de este proceso, tú no vas a poder avanzar, tú no tienes propósito en la vida. Y nos sentimos muchas veces sin propósito. Nos sentimos como un faltante, como que algo me hace falta. Hay algo que yo necesito, hay algo que me hace falta. Pero ¿qué es lo que me hace falta? Ana se sentía así. Ana sentía que algo le hacía falta. Ana tenía un esposo que la amaba, que le daba, como dice la palabra, ¿verdad?, que le daba una porción especial a ella. Pero a pesar de eso, Ana no se conformó. Ana sentía y Ana sabía que había algo más. Ana no se quedó ahí estancada. Ana no se quedó conformista, sino que ella sentía dentro de ella que eso no era todo, que ella quería más, que ella deseaba tener ese hijo que ella quería traer para poder ser madre
Y la palabra del Señor nos enseña cómo ella se mantuvo firme, creyendo en que Dios era el único que podía quitar su esterilidad, que Dios podía hacer el milagro en ella, en su vida. Y yo te vengo a decir en este día, yo no sé cómo tú te sientes, si tú te sientes como Ana. La palabra dice que Ana se sentía triste, que lloraba amargamente, porque se sentía sin fruto, se sentía seca, se sentía vacía, se sentía estéril, porque ese es el sinónimo, eso es lo que es la esterilidad. La esterilidad en una persona, la esterilidad espiritual es sentirnos secos, sentirnos vacíos, sentirnos infructíferos, sentirnos que no avanzamos, que no podemos, que no tengo propósito, que no sé cuál es el propósito de mi vida en este mundo, que cuál es mi existencia en esta tierra, por qué existo, para qué vivo. Y muchas veces tenemos muchas preguntas en nosotros. Y muchas veces nos quedamos ahí con esas preguntas y nos quedamos estancados y de ahí no avanzamos. Pero Ana no. Ana, ella vino a pesar de que ella estaba pasando por ese mal momento, de que estaba siendo atormentada por Penina, de que estaba pasando tristeza, estaba pasando, como dice la palabra, que tenía esa congoja en ella. Vemos que Ana estaba deprimida interiormente en ella, pero ella no se quedó estancada. Y yo te vengo a decir, si tú te estás sintiendo como Ana, te estás sintiendo infructífera, te estás sintiendo que no tienes crecimiento personal, que no hay crecimiento espiritual, si sientes que tu vida está una vida falta de propósito, una vida de sequía, si te sientes estéril espiritualmente, no te conformes con vivir así. Toma la acción y la actitud que tomó Ana. Ana tomó una actitud de fe y ella vino y se mantuvo confiando, creyendo, y vino y clamó. Dice la palabra que ella clamó a Dios por su milagro. Lo mismo tú puedes hacer, no le creas las mentiras del enemigo. La palabra del Señor dice cómo Penina atormentaba a Ana y a Ana le afectaba, a Ana le llegaban esos dardos, porque dice la palabra que Ana, cuando Penina la atormentaba, ella se sentía mal. Y así muchas veces los dardos del maligno, los dardos que el enemigo nos tira, o incluso nuestros pensamientos propios, internos, nos hacen creer algo que no es. Y nos llevan a vivir vidas de estancamiento, nos llevan a vivir vidas estancadas. Pero la palabra del Señor nos habla. Ana es un ejemplo de una mujer de fe. Es un ejemplo de una mujer perseverante. Es un ejemplo de una mujer que se levantó y determinó y decidió no vivir una vida de esterilidad, sino que se levantó creyendo en quién era quien ella creía, en quién era quien ella confiaba y en quien ella depositaba su confianza. Y yo en este día yo te vengo a decir, mujer, toma la misma actitud que tomó Ana, una actitud de fe, una actitud de una mujer perseverante, una actitud de una mujer determinada. Levántate en fe y créele a Dios, créele al Padre, que Él puede obrar en tu vida, que Él puede hacer ese milagro. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando de parte de Dios. Ana quería tener, su milagro de Ana era que quería tener un hijo, ella quería conceder un hijo, quería que Dios le concediera un hijo, quería ser madre. Ese es el milagro que Ana deseaba y anhelaba. No sé cuál es el milagro que tú estás esperando o el milagro que tú quieres que Dios obre en ti. Pero cualquiera que sea el milagro que tú quieres que Dios haga en tu vida, solamente yo te digo, tomemos esta actitud
esta actitud que tomó Ana, una mujer que dice la palabra que derramó su alma a Dios, que tú puedas derramar tu alma al Padre y puedas a Él decirle lo que tu corazón anhela. Cuando nosotros, la palabra dice en su palabra que todo lo que pidamos al Padre, creyéndolo en su nombre, lo recibiremos conforme a su voluntad. Dios tenía un propósito para Ana. Esto no fue algo que Dios tenía un propósito para Ana. Dios ya había determinado en él, ya había visto a Samuel en él. Ya Dios tenía determinado, porque la palabra del Señor dice que antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció, nos separó, nos apartó. Entonces, cuando la palabra nos enseña eso nos quiere decir que Dios ya había visto a Samuel. Antes que Samuel estuviera en el vientre de Ana, ya Dios los había visto. Ya había un propósito en la vida de Samuel. Ya Dios lo había determinado. Y qué hermoso, porque Ana clamó por ese milagro y ese milagro estaba conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Y hay propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque Él dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bien, son de un futuro, de una esperanza gloriosa. Él tiene propósito para nuestras vidas que muchas veces nosotros no conocemos, que muchas veces nosotros ignoramos, pero Él los tiene. Pero nosotros tenemos que traerlo, como dice, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos hace ver y nos enseña que Dios ya nos bendijo con bendiciones espirituales y nosotros tenemos que tomar ese accionar de arrebatar esas bendiciones. Ana arrebató su milagro. Ana, eso fue lo que hizo. Ella arrebató ese milagro que ya Dios había determinado para ella. Y yo en este día yo te vengo a decir, levántate y arrebata lo que es tuyo, lo que te pertenece por heredad. Porque si ya Dios lo dijo y ya Dios lo determinó, nos corresponde hoy a nosotros clamar, interceder, ser violentos. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Cuando Ana vino y clamó, no estaba bajo el nuevo pacto. Pero hoy nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Y Dios dice que los violentos arrebatan el reino. Entonces nosotros tenemos que ser violentos para arrebatar las bendiciones que Dios nos dio por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Que Él nos bendijo con bendiciones espirituales. Porque el propósito de Dios no es que tú vivas en esterilidad. El propósito de Dios no es que tú vivas en estancamiento. El propósito de Dios no es que tú vivas ahí como tú te sientes, deprimido, cansado, turbado, agotado, desanimado, sin esperanza, sin conocer cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú te levantes establecida en el diseño, en el propósito que Dios estableció para tu vida. Porque todos en esta tierra tenemos un propósito, de diferente manera, pero lo tenemos. Así que toma la posición de Ana y clama por tu milagro. Arrebata tu milagro. No sé cuál es el milagro, no sé. Puede ser un hijo que deseas, anhelas ser madre, como Ana, o puede ser que tú desees el milagro de tu restauración matrimonial, el milagro de tu restauración familiar, que en tu casa hay una familia con estancamientos espirituales, que no va ni para allá ni para acá, sin propósito, sin dirección, sin rumbo. No sé, tu sanidad no lo sé.
Tú eres la única que sabes, pero yo te vengo a decir en este día, una vez más te digo, no te conformes. No te conformes con vivir así, no te conformes. Avanza, es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar posición, de posicionarnos en lo que Dios ha dicho de nosotros, en lo que Dios ha dicho de ti. Posiciónate en lo que Dios ha dado a ti, en lo que Dios ha declarado de ti, en lo que Dios ha establecido para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu descendencia. Arrebata tu milagro y clama como Ana lo hizo. Y algo que nos enseña la palabra del Señor es que cuando Ana tuvo su milagro, ella le dijo a Dios que si Dios le daba ese milagro, se lo iba a dedicar a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos da, recuerda que no es para nosotros. Dice la palabra que todo viene de Él y todo es para Él. Entonces, todo lo que Dios nos dé a nosotros no es para nuestra propia satisfacción personal. No, es para Él. Así que Ana dedicó su Samuel a Dios, se lo entregó. Así que ese milagro que Dios haga en tu vida no sea para tu satisfacción personal. Si tú estás buscando, estás esperando el milagro de tu sanidad, que no sea que tú obtengas esa sanidad para satisfacer tu carne, tus deseos personales, sino que sea para servirle a Él, para entregarte a Él, para caminar conforme a su voluntad, para establecerte en el diseño que Dios tiene para tu vida, en lo que Dios, en esas obras que ya Dios estableció de antemano para que tú camines en ellas. Porque todo lo que Dios nos da no es para nosotros, no es solamente para satisfacernos personal, sino para Él, como dice su palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro, Padre, para que tú actives, Padre amado, en el nombre de Jesús, activa. Activa, Padre amado, cada persona, Padre, que esté escuchando esta palabra, que va a escuchar esta palabra. Actívalos, Padre, en la fe. Actívalos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, en clamar, para que ellos avancen, Padre, para que ellos te crean más, para que ellos sean perseverantes, para que no desmayen, Padre, en el nombre de Jesús, para que sean violentos, ensancha sus vidas, Padre, adiestra sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra, Padre, para que se levanten, Padre, en el nombre de Jesús, con una fe genuina, Padre amado, para que se levanten, Padre amado, como dice tu palabra, para que se levanten con violencia, Padre, para que se levanten, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, a traer tu reino, Padre amado, aquí a la tierra, para que se levanten, Padre, creyendo que tú eres el Dios de lo imposible, que todas las cosas son posibles para ti, Padre, que los pensamientos que tú tienes para ellos son de bien, son de un futuro para sus vidas, Padre, porque los pensamientos tuyos son más grandes que sus propios pensamientos, Padre. Ayúdalos, fortalécelo con la diestra de tu espíritu. Levántalos, Padre, y dales esa fuerza que ellos necesitan, Padre amado. Si te sientes cansada, si te sientes desanimado, desanimada, si te sientes estancado, lloramos para que se quebrante, para que se rompa todo estancamiento, para que tú avances en ese camino que Dios trazó para tu vida, porque Dios ha trazado un camino para tu vida, que puedas avanzar en ese camino, en el nombre de Jesús. Tu Padre quita todos los obstáculos, tú quebrantas todo lo que las oposiciones, lo que el enemigo ha traído, todo lo que está puesto ahí, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y eres tú, Señor, el que lo llevas por caminos espaciosos, Padre amado, por ese camino tuyo, Padre, que es angosto, Padre. Pero tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Tú los fortaleces y tú los levantas, Padre, en el nombre de Jesús, para que se levanten a clamar, confiando, Padre, y obtengan ese milagro, así como Ana lo obtuvo, Padre. Cada una de estas personas puedan obtener el milagro de sus vidas, Padre. Lo que ellos están deseando, esperando, Padre amado, conforme a tu propósito, a tu voluntad, a tu diseño y a lo que tú has declarado de cada una de nosotros, Padre.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, comparte esta palabra con otras personas para que la palabra le pueda llegar a otras personas también. Bendiciones, que Dios me les bendiga, mis hermanos. Nos vemos para la próxima.